Caemos ya de lleno en el segundo punto que quiero desarrollar, que es el de la visibilidad del folclorismo, el de ese folclore remedo, y la invisibilidad del folclore, y las paradojas del folclorismo. El remedo del folclore o folclore remedo alcanza, por el contrario, una gran visibilidad, hasta el punto de que los otros tipos quedan eclipsados por él actualmente. Es una representación del folclore que, aunque reivindica y le reduce también a esas marcas de oralidad, ruralidad y antigüedad que antes hemos visto, adquiere formato de mercancía y valor como objeto de consumo hoy. Y nace de una demanda comercial, además de social, y se pliega a ella. Desde el discurso del folclorismo, que le pone en escena o en circulación dentro del mercado global, acostumbran a escribirse argumentos bastante contradictorios, de ahí lo de las paradojas, para su supuesta defensa. Uno de ellos es ese de que el folclore necesita ser rescatado y defendido de la presión de los medios de comunicación y las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, las asociaciones, grupos y centros empeñados en esa lucha a menudo recurren a los mismos medios de comunicación y a los nuevos vehículos de transmisión de información para alcanzar publicidad o recabar fondos para sus actividades de mediación y propaganda a propósito del folclore. Ahí hay mucho de nostalgia sobre el pasado, sobre una vida rural idealizada, etcétera, etcétera, ¿no? Otro argumento contradictorio que se utiliza es el del pretendido carácter local e identitario que se intenta dar al folclore remedado, cuando en realidad se le descontextualiza y hace competir en un mercado global. Y por último, también parece paradójico que los defensores de ese folclore reinventado, a los que yo he denominado en alguna ocasión los guardianes de la tradición, presenten el interés por este folclore y por esa cultura entendida como tradicional, como una especie de fe con la que se comulga y en la que se cree, y que por otra parte busquen denodadamente reconocimiento y apariencia científica respecto a sus trabajos de recopilación y divulgación. Aquí vamos a ocuparnos del folclore en un sentido renovado, más próximo a la segunda acepción de la que hablaba Gramsci que al primero, pero intentando en realidad incorporar y tomar en consideración a las tres clases de folclore que he apuntado, es decir, el folclore sustrato, el folclore como innovación y el folclore como remedo. Y pasamos a hablar de otro fenómeno, el fracaso de las palabras, ¿no? En el fondo, los tipos de folclore que Gramsci distinguía responden también a maneras distintas de entenderlo, ¿no? Y de esas maneras o modos de entender el folclore han derivado otras clasificaciones tentativas que determinaron su identificación con cultura tradicional y después con patrimonio etnográfico, pero no tanto, aunque también con cultura popular. Hay como un desgaste de términos, ¿no? Folclore, ya decía, suena como de lo viejo, ¿no? que nos trae al presente algo necesariamente antiguo o pasado de moda. Se pasó de folclore a cultura popular, pero no mucho, porque ahí entraban demasiadas cosas para algunos. Luego el concepto mucho más restringido de cultura tradicional, de ella se ha pasado a patrimonio inmaterial últimamente. Hay un desgaste que casi va por décadas muy rápido de términos, ¿no? En todo caso, parece que si se entiende el folclore como producto, lo que ocurre con los recopiladores de lo tradicional y con otros de sus mediadores, será algo ligado al pasado. Si lo entendemos como la capacidad de comunicación artística del pueblo, es decir, de todos, se estará dando en el presente, incluso en cualquier momento, pudiendo ser oral y rural o no serlo. Mi aproximación al folclore resulta, por lo tanto, muy cercana a las definiciones que lo han presentado lisa y llanamente como la comunicación artística en el seno de pequeños grupos, que es la definición que daba, entre otros estudiosos, Benamos. También podríamos definirlo, y yo lo he hecho así, como el código creativo que hace posible a la cultura popular. En resumen, la capacidad de crear y transmitir aspectos artísticos de la cultura que tiene la gente, o si se prefiere, el pueblo. Un pueblo que, como ya dejara escrito Alan Dandes,
somos todos. Nosotros también somos, si no pueblo, ese concepto que tiene folk más cerca de gente, puede que de pueblo, ahora que se habla mucho políticamente de gente. Quienes venden el remedo del folclore actúan en cierto sentido como mediadores entre uno y otro mundo, entre el mundo rural y el mundo urbano. Y para vender bien algún producto hoy conviene que éste parezca singular, incluso más singular de lo que en realidad es. Podría añadirse que el folclorismo constituye la versión exotizante de una identidad que quiere recobrarse, lo que a menudo conduce a excesos de invención y evidentes falsificaciones. Y de ahí que algunos estudiosos de la cultura popular norteamericana inventaran este término de folklore, en vez de folklore, para hablar de una especie de folclore falso, ¿no? O más bien una falsificación del folclore. Comprobaremos que sirven también para caracterizar una otredad. La otredad del espacio, ya que el folclore al que se reconoce como tal sería rural, mientras que el interés que despierta y sus consumidores potenciales suelen estar no en el medio rural, sino en el urbano. La otredad temporal, porque se supone que ese folclore proviene de otro tiempo. Y por último, la otredad del medio de transmisión, que vendría propiciada precisamente por su persistencia en la oralidad o tradición oral ajena a nuestro mundo, al mundo urbano, tecnificado, posmoderno, en que nos situamos. Y ahí agarramos el tema de esta charla y un poco de todo este curso. ¿Es verdaderamente así o muy por el contrario la oralidad sigue estando y está en muchas formas y a través incluso de nuevos vehículos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y debería estar también en las aulas?